Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bien. Bien, doctor, ¿y usted qué tal? Bien, bien, asoleado, pero bien. Buenas noches, doctor. Buenas Comentarle que no noches. puedo, la asistencia no la puedo marcar, no sé qué pasa. ¿Por qué usted? Solo aparece la de ayer, creo. No, ahí está la de hoy. Está como otra sesión. A Ah, mí también, solo la de ayer me aparece. no, habla. Espérenme, voy a ver. A mí igual, doctor, lo que pasa es que pasaron en línea, entonces. Pero ahí está la otra. Ahí Es que está. se abre hasta las 8. Doctor, pero ahí no hay ningún... Espérenme, sí, creo que la del C ya está abierta. Al de 7 a 8. Quiero ver la otra, espérenme. La de la... Sí, está de 8 a 9. Espérenme, ahorita la arreglo. Va, ya está arreglada. Ya pueden marcarla. Prueben ahorita. Sí, ya está. Muy bien, marquen asistente. ¿Quiénes exponen hoy? Sistema digestivo. Katie. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Katie. ¿Cómo están? ¿Ya están todos? Bien, sí, creo que sí. Pues cuando quieran. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Este día nos corresponde hablar al grupo número 3. Katie. Diga, Hola, espérenme, voy a pagar lista. Me he olvidado. está bien. Katie, está Jocelyn, Yasmín Argueta. Presente. Jocelyn, ya la vi. Catherine, Gabriela. Presente. Catherine, Gabriela, activen sus cámaras. Jennifer, Marisela. Doctor, buenas noches. Disculpe, con respecto a ella, me dijo que le había pedido permiso a usted. ¿Quién? Jennifer, Marisela, Alvarado Bermúdez. Jennifer Maracela Alvarado Bermúdez. Es Ah. la que le comenté ahora. Vaya, muy bien. Sí, sí, es verdad. Está bien, Katie. Xiomara, Ivette. Ya la vi. Karina, Estefanía. Ella no está, dejó de estudiar también. Ya no está. Sí, Vale. que le comentaron también el lunes. Ya. Jaime Berríos. Aquí estoy, doctor. Ahorita no puedo conectar la cámara, tengo en inglés todo, que no es mía. Perdón, no te entendí nada. ¿Qué me dijiste? No es mía esta computadora y no puedo prender la cámara, está todo en inglés, está volado. Vamos a ver. Reina, Mariela. Aquí, presente. Ya la vi, Reina. Y Catherine Chávez. Presente, doctor. Estoy queriendo encender la cámara ahorita. ¿Ya la enciendo? Vaya, bueno. Va. Dale, Katie, cuando ustedes digan. Ok. Nosotros les vamos a hablar ahora del desarrollo del sistema digestivo. Primeramente hablará mi compañera Reina.
Doctor, no sé si me podría permitir. Ah, sí. Por ¿Cómo no? favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. No sé si pueden ver. Creo que sí. ¿Se puede ver? Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, tengan todos buenas noches. Mi nombre, bueno, como ya mencionó mi compañera Katie Bernal, somos el grupo número 3. Hablaremos sobre el desarrollo embriológico del sistema digestivo. Los integrantes del grupo son Katie Gabriela Bernal Escobar, Jocelyn Yasmín Argueta Turcios, Catherine Gabriela Ruth Sánchez, Catherine Janet Chávez González, Jennifer Margisela, que por distintas razones no puede estar presente, Xiomara Ivette Álvarez Hernández, Jaime Giovanni Berrío Sánchez y mi persona, Reina Mariela Alvarado Bonilla. Bueno, y como les mencioné ya anteriormente, pues les vamos a hablar sobre el desarrollo embriológico del sistema digestivo. Yo personalmente les hablaré sobre los segmentos del tubo intestinal. Sin embargo, primeramente me gustaría darles como una pequeña definición o concepto de lo que se entiende por sistema digestivo. Se dice que el sistema digestivo es un conjunto de órganos que funcionan o que tienen funciones de forma simultánea, las cuales son más que todo de tipo metabólico, es decir, que este sistema, o también se le puede llamar aparato digestivo, se encarga más que todo de digerir alimentos, sustancias o líquidos. Ya entrando de lleno a lo que es el sistema, bueno, el desarrollo del sistema digestivo embriológicamente hablando, vamos a decir que esto inicia con un plegamiento que puede ser de tipo cefalocaudal o plegamiento lateral, que cefalocaudal se refiere a cuando los dos polos, tanto el polo orofaringio o polo también llamado cefálico, se une con el polo, bueno, no se unen directamente, pero se acercan, por decirlo así. Y también el polo caudal, que sería, y que tendría relación con la membrana faríngea, se acerca. El endodermo, bueno, lo que va a suceder aquí es que el endodermo, que como saben es una de las capas germinativas del disco trilaminar, que mediante el proceso de gastrulación pues pasa de ser bilaminar a trilaminar, va a quedar en el interior del embrión. Si pueden visualizar aquí el endodermo, pues bueno, en esta imagen se observa cuál es el endodermo y aquí abajo podemos observar que el endodermo es lo amarillo, queda en el interior del embrión, mientras que el saco vitelino y el alantoides quedan fuera de por decir así, quedan de forma externa. Bueno, como les mencioné anteriormente, hay dos polos, los cuales pertenecen principalmente al intestino anterior y al intestino posterior. El intestino anterior es de carácter cefálico o superior, por decirlo así, y el intestino posterior es de carácter caudal o inferior. Entonces, va a estar unido, bueno, el saco vitelino, mejor dicho, que forma parte del intestino medio, va a estar unido mediante el conducto vitelino, o también llamado pedículo vitelino, al embrión. Va a haber una conexión. Hablando ya de los segmentos propios, podemos decir que, como observan en la imagen del lado derecho, hay tres, originalmente son 4 en la teoría, pero en la literatura del Lacma son 4, pero originalmente son 3, que como les mencioné son el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Sin embargo, del intestino anterior se derivan como 2 porciones, que la primera es la porción del intestino orofaringea, la cual tiene como punto de partida la membrana orofaringea, la cual, como ya se mencionó en diferentes clases anteriormente, y también según la literatura del agua, esta va a abarcar, por decirlo así, o va a diferenciar la porción cefálica del embrión. También bueno, se dice que es como la futura boca, y también tiene que ver bastante con el desarrollo de la cabeza y el cuello. Entonces, el intestino osofaringio osofaringio, sí, faringio o faringe, va desde la membrana orofaringea hasta el nivel ventrículo respiratorio, que es este que pueden visualizar acá. Sería como la tercera porción, por decirlo así. Entonces, ese es el primero. Algo muy importante que se debe decir es que tanto
el intestino orofaríngeo, como el segundo que le voy a mencionar, son parte del sistema anterior. Sin embargo, hay una diferencia, y es que el primero, que es el intestino faríngeo, va a producir estructuras que son propias bueno, estructuras respiratorias. Mientras que el segundo, que es el resto del intestino anterior, que también es parte del intestino anterior, No sé, van a fíjate. formar, No sé. van a formar estructuras del aparato. Jóvenes y compañera, disculpe, pero los compañeros que tienen el micrófono lo pueden apagar, por favor, porque no se le escucha a la compañera. Bueno, como les decía, el segundo sería restos del intestino anterior, que es la segunda porción o subdivisión, por decirlo así, del intestino anterior, que es de carácter cefálico. Entonces, el segundo va desde la porción caudal del tubo digestivo o intestinal y llega hasta la evaginación, te pueden ver aquí, hasta la evaginación hepática o esbozo hepático. Sin embargo, como les mencioné, este va a originar estructuras propias de la digestión, a diferencia del primero, que eran estructuras de la respiración. Sin embargo, estos dos segmentos no se confundan, porque estos dos segmentos, son parte siempre del intestino anterior. Después entramos al intestino medio, que el intestino medio va desde la región caudal de la yema hepática, también llamada así yema hepática, y llega hasta los sitios de unión de los estrechos, bueno, de los dos estrechos derechos, y del estrecho derecho, Y como les mencioné anteriormente, y pueden visualizar en la imagen en la imagen D, aquí, bueno, hay una conexión mediante el conducto vitelino, que, bueno, con el embrión, ¿verdad? Del saco vitelino, hay una conexión mediante el conducto vitelino hacia el embrión. Después, y de forma más caudal, tenemos al intestino posterior. El intestino posterior va desde el tracto izquierdo hacia la membrana cloacal, que la membrana cloacal es bastante importante porque es, bueno, como su nombre lo dice, es lo más caudal y también va a dar como origen, o mejor dicho, como que permite diferenciar la zona del recto y el ano. También le voy a hablar sobre la regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal. Esto no es bueno, más que todo, estas iniciales que van aquí son agentes de transcripción. Estos permiten que los órganos o el tubo intestinal se desarrollen de forma correcta. Por ejemplo, el S, se lo voy a decir en siglas porque son en inglés, las siglas, perdón, son del inglés. Por ejemplo, el CSOX2 va a actuar más que todo a nivel del esófago y del estómago. Algo importante y un punto que se debe tomar bastante en cuenta es que estos gradientes se guían o van a reaccionar en estas zonas debido estos agentes de transcripción van a reaccionar dependiendo de los gradientes del ácido retinoico. Ustedes se preguntarán por qué el ácido retinoico. Bueno, porque el ácido retinoico lo que hace es participar en el desarrollo embriológico del sistema digestivo. Y también se dice que participa y tiene un papel importante en la proliferación celular. Entonces, el segundo agente de transcripción sería el PDX1, que va a participar más que todo a nivel del duodeno. Se pueden guiar también por los colores que están aquí. Por ejemplo, si ven el PD1, va a participar más que todo a nivel de duodeno o pancreas. Tenemos también el CDXC, que va a participar más que todo a nivel caudal. Y a nivel caudal, las concentraciones de ácido retinoico son bastante altas, a diferencia del nivel cefálico, que son bastante bajas o casi nulas. El CDXA va a participar más que todo a nivel del intestino grueso y el recto. Y pues eso, puntos importantes. La reacción de estos agentes de transcripción se dan mediante los gradientes de transcripción. Perdón, la reacción de estos agentes de transcripción se dan mediante los gradientes de ácido retinoico. A nivel caudal es bastante bajo y a nivel cefálico es bastante alto.
Por cierto, también son importantes estos dos agentes de transcripción para el correcto desarrollo, pues, de los órganos que componen el sistema digestivo. Y esa ha sido mi participación. Gracias por su atención. Ok. Ok, ahora les hablaré del mesenterio. Se dice que anteriormente el mesenterio era definido como una capa doble de peritoneo, que este encerraba un órgano y lo suponía la pared abdominal posterior. Los órganos suspendidos se denominaban intraperitoneales, en tanto los órganos ubicados detrás de la cubierta peritoneal de la pared corporal. Como los órganos eran los riñones, que estos se denominaban retroperitoneales, y también el páncreas y las regiones ascendentes y descendentes del colon. Estos se denominaban intraperitoneales, pero nos dicen que esta teoría no es correcta, sino que la teoría que está actualmente en la embriología, que sería el inicio del intestino anterior y el intestino medio y el intestino posterior, que tienen un contacto amplio con el mesénquima. Este puente de tejido conectivo, es estrechamente y tiene la región caudal del intestino anterior y intestino medio, y la mayor parte del intestino posterior queda suspendida de la pared abdominal por medio del mesenterio dorsal. Este mesenterio es una colección de tejido conectivo que mantiene al tubo intestinal y los derivados en sus posiciones anatómicas normales. En el abdomen, el mesenterio dorsal se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto, a manera de una lámina continua de tejido unida a la pared corporal posterior, que constituye una vía para el paso de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios hacia el tubo intestinal, también sus derivados. Las diferentes regiones se nombran con base a las porciones del tubo digestivo a los cuales se fijan. Les voy a presentar un dibujo. No sé si se puede ver bien. Bien. Este es el mesenterio dorsal y ventral primitivos. El hígado está conectado a la pared abdominal ventral y al estómago por medio del ligamento falciforme, que es este que se puede ver por acá, y también por el aumento menor, que es este que está ubicado acá, es el aumento menor. Este que se ve acá es el diafragma. Entonces dice que la arteria mesentérica superior, que es esta que vemos ubicada acá, pasa por el mesenterio propiamente dicho, que es este que podemos observar acá. Y se extiende hacia el saco vitelino por medio del conducto vitelino, que sería este. Bien, sin embargo, para la quinta semana, este puente de tejido conector es estrechamente y de la región caudal del intestino anterior y el intestino medio. Perdón. Parte del intestino posterior quedan suspendidas de la pared abdominal por medio del mesenterio dorsal. Este mesenterio es una colección de tejido conectivo que mantiene al tubo intestinal y a los derivados en sus posiciones normales, como les decía. Las regiones que se incluyen son el mesogastrio dorsal,
el omento mayor, el mesoduodeno, el mesenterio del intestino delgado y el mesocolon. También el mesoapéndice, el mesosigmoides y el mesorrecto, perdón. En algunas regiones este mesenterio se extiende a cierta distancia de la pared posterior hasta alguna región del intestino, como en el caso del mesenterio para el intestino delgado y para el colon transverso. En otros casos, cuando un órgano o algún segmento de un órgano, como las regiones ascendentes y descendentes del colon, quedan adosados a la pared posterior del cuerpo. El mesenterio se dice que anatómicamente es corto. Cuando estos puntos de fijación del mesenterio de la pared posterior se forman, se integra una capa de fascia que se le llama fascia de Todd entre el peritoneo visceral que cubre al órgano y el peritoneo parietal que reviste una pared posterior. También se dice que el mesenterio ventral deriva del mesénquima, del tabique transverso. El crecimiento del hígado hacia el interior del tabique se divide en mesenterio ventral y este se divide en dos, que sería el mesogastrio ventral y el ligamento falciforme. Se dice que el mesogastrio ventral también es conocido como omentum menor, que se extiende desde el estómago y el segmento más proximal del duodeno hasta el hígado. Y luego el ligamento falciforme, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. El mesenterio contiene una pared que tiene una continuidad con el mesenterio dorsal. El hecho de que el mesenterio dorsal sea una estructura continua y también tenga una continuidad con el mesenterio ventral tiene una relevancia clínica. Un ejemplo podría ser cuando los cirujanos tienen que resecar un tumor o ya sea un órgano, tienen que conocer los repliegues para poder encontrar la cavidad y dónde está ubicado los órganos. El peritoneo se dice que es una membrana serosa continua y esta cubre la superficie interna de la cavidad abdominal, a partir de la cual se repliega sobre las vísceras. También la hoja que está unida a las vísceras constituye el peritoneo visceral. En tanto, esta está unida a la pared abdominal de forma de peritoneo parietal. Los repliegues peritoneales, estos también antes se denominaban como ligamentos. Estos se identifican en el sitio que el peritoneo forma puentes sobre un espacio que extiende entre un órgano y la superficie interna de la pared abdominal posterior. El ejemplo que les estaba diciendo de los repliegues coronarios y triangular sobre la superficie del hígado. Y también el esplenorrenal, que ese sería entre el vaso y el riñón izquierdo. Ahora les hablaré un poco del intestino anterior. Les iniciaré hablando un poco del esófago. Cuando el esófago se forma a partir de cuando el embrión tiene como 4 semanas aproximadamente de desarrollo. En este se forma el divertículo respiratorio, que también es conocido como yema pulmonar.
Esta aparece en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. Les voy a presentar un dibujo que hice. Este es un embrión que tiene aproximadamente de 4 a 5 semanas de desarrollo embrionario. En estas semanas se muestra el desarrollo del aparato gastrointestinal y los derivados que se originan a partir de la capa germinal endodérmica. Acá podemos encontrar al intestino faríngeo en esta parte, luego el divertículo traqueobronquial, que es esta cosa celeste, si pueden ver. Y luego encontramos en esta parte más abajo el esófago. Y en esta parte que ven más ancha se encuentra el estómago. Luego observamos que acá está ubicado el páncreas. Esto. Luego acá se ubica el asa intestinal primitiva, el intestino posterior, la cloaca, y por acá podemos encontrar el alantoides. Luego podemos ver el conducto vitelino, que es del que les hablaba anteriormente. Y también esta cosita verde que pueden ver por acá es la vesícula biliar. Y acá podemos ver el hígado. Bien, el tabique traqueoesofágico es separado de forma gradual por este divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. De este modo, el intestino anterior se divide en una porción ventral y el primordio respiratorio. Y también se puede dividir en una dorsal y el esófago. Al inicio, el esófago anatómicamente es corto, pero con el descenso del corazón y los pulmones, este se elonga con rapidez durante el segundo mes de desarrollo. La capa muscular que se forma a partir del mesénquima visceral circundante es de tipo estriado en los 2/3 superiores y este es inervado por el nervio vago, que es el par craneal número 10. La capa muscular es de tipo liso en el tercio inferior y esta es inervada por el plexo esplátnico. Bien, esta sería mi participación y continuaría mi compañera Gabriela. Muy bien, muy bien. Yo les hablaré sobre el estómago. El inicio del desarrollo del estómago inicia a partir del intestino delgado en la 4ª semana, de manera de una dilatación fusiforme, con una cercanía al divertículo respiratorio en la región torácica primitiva. El crecimiento longitudinal de la región esofágica es muy esencial para que el estómago ocupe su posición en la cavidad abdominal por debajo del diafragma. El estómago rota en 90 grados en sentido de manecilla de reloj en torno a su eje longitudinal, lo que hace que el lado izquierdo se origine hacia el frente y el lado derecho lo haga hacia la parte posterior. El nervio vago izquierdo inerva la pared anterior y el vago derecho inerva la pared posterior. Durante esta rotación, la pared posterior original del estómago crece con una mayor rapidez y eso se debe a la formación de las curvaturas mayores y menores. Los extremos encefálicos y caudales del estómago se ubican inicialmente en la línea media. Al avanzar el desarrollo, el estómago rota en torno a un eje anteroposterior, de modo tal que la región pilórica
se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la posición cardíaca lo hace de la izquierda, lo hace hacia la izquierda y ligeramente hacia abajo. El estómago asume así su posición final, con su eje orientado desde arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha. Le quería presentar unas imágenes, pero no sé si mi compañera Katie la va a poder presentar. Sí, pero necesito que me dé acceso al doctor para poder compartir. Ya está el acceso. Es la primera. No, la otra. Esa, sí. Vaya, en esta imagen podemos ver la opción A y C, que es cuando la rotación del estómago en un eje longitudinal, vista desde la región anterior. Y el literal D y E son la rotación del estómago en torno a su eje antero-posterior. Y el estómago está unido a la pared corporal posterior por medio del mesogastrio dorsal y a la pared corporal anterior por medio del mesogastrio ventral, que forma el tabique transverso. Al mismo tiempo, el hígado crece hacia la región del mesodermo, que forma el mesogastrio ventral, y ese se adelgaza para construir las dos porciones del mesenterio ventral. Del mesenterio ventral, el aumento menor, que es el que conecta con el hígado, y el ligamento falciforme, que se conecta al hígado con la pared ventral del cuerpo. La rotación del estómago tiene un crecimiento asimétrico, el cual tiene unos puntos de fijación, que la posición de los puntos de fijación del mesodermo ventral y dorsal se modifica. La rotación en torno al eje longitudinal atrae al mesogastrio dorsal hacia la izquierda, lo que lo origina a un espacio detrás del estómago, denominado bolsa omental. Esta rotación también tira del aumento menor hacia la derecha. En este proceso avanza en la quinta semana y da origen al primordio del vaso, que aparece de manera proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal progresar. La rotación. El mesogastrio dorsal se elonga y la porción ubicada entre el vaso y la línea media dorsal se desplaza hacia la izquierda y queda adherida al peritoneo, la pared abdominal posterior de una capa de la fascia. El vaso queda conectado con la pared posterior en la región del riñón izquierdo por medio de repliegue esplendorrenal del peritoneo, y al estómago por medio del repliegue gástrico. Hay una elongación y una fijación del mesogastrio dorsal a la pared corporal, que posterior también es denominada también determina la posición definitiva del páncreas. Al inicio, el órgano crece hacia el interior del mesodermo dorsal, pero eventualmente su cola se extiende hacia el exterior del mesogastrio dorsal.
debido a que esta posición del mesogastrio dorsal queda adherida a la pared corporal posterior y la cola del páncreas se adosa a esta región. Hoy les voy a presentar otra imagen. No, es la otra. En la literal A, vamos a ver que la literal A es la posición del vaso, el estómago y del páncreas al final de la quinta semana. Y podemos ver que ya está el aumento menor, el estómago, el vaso, el mesogastrio dorsal y el hígado y el divertículo pancreático. En la literal B es la posición del vaso y del estómago en la octava semana. Y podemos ver que ya están los repliegues esplendorrenales o iliorenal. Y están los repliegues gástrico esplénico o gastrolineal. Luego, pasa a la otra. En esta vamos a ver los cortes transversales de la región del estómago y del hígado y del vaso en el que se aprecia la formación de la bolsa holomental. La rotación del estómago hacia como la ubicación del vaso y la cola del páncreas. Como consecuencia de la rotación del estómago en torno a su eje antero-posterior, el mesogastrio dorsal se abomba en dirección caudal y sigue creciendo, pero hacia abajo. Y esa hoja se extiende sobre el colon transverso y las alas del intestino delgado a manera de delantal. Este delantal de doble capa se fusiona para construir una sola hoja que está suspendida de las curvaturas mayores del estómago. La capa posterior del aumento mayor también se fusiona con el mesenterio del colon transverso. El mesenterio ventral, que incluye el aumento menor y el ligamento fusiforme, se genera a partir del mesogastrio ventral, mismo que deriva del mesodermo del tabique transverso. Cuando los cordones hepáticos crecen hacia el interior del tabique, este se adelgaza para que el peritoneo se pueda integrar, para que el peritoneo del hígado y el ligamento fusiforme se extienden hacia el hígado, hasta la pared ventral anterior, y el aumento mayor que va desde el vaso y la región proximal del duodeno. ¿Puedes poner la otra imagen? En esta última imagen, vamos a ver en la literal A que son los derivados del mesenterio dorsal. Al final del tercer mes, el mesogastrio dorsal sobresale al lado izquierdo del estómago, donde se forma la pared de la bolsa omental. Y el literal B, el aumento mayor cuelga de la curvatura mayor del estómago. Esta ha sido mi pequeña participación sobre el estómago. Okay. Buenas noches. Yo voy a seguir con el duodeno. Este es constituido por la terminal del intestino anterior y el proximal del intestino medio. La unión de estas dos estructuras ocurre en un punto justo de distal al sitio de origen de la yema hepática. ¿Qué iría la imagen? Y bueno, al tiempo de que el estómago rota, el duodeno adquiere una configuración de esa. La siguiente, ¿qué? No, la otra. No, la otra.
Exacto, esa. Como podemos ver, ahí está el duodeno, que es el estómago rota. El duodeno adquiere una configuración de esa en una forma de C y rota hacia la derecha. Ahí podemos ver dónde está el duodeno. También en la rotación junto a un crecimiento de cabeza del páncreas se desplaza el duodeno de su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad. La mayor parte del duodeno quedan adosados a la pared corporal posterior por una porción pequeña de una región distal del duodeno, que esta conserva una extensión de mesenterio y permanece separada de la pared posterior del cuerpo. La conexión de este entre el divertículo hepático y el intestino anterior, el duodeno, se estrecha para constituir un colédoco, que este es un último que da origen a una evaginación ventral pequeña de un brote que se genera de la vesícula biliar y el conducto cístico. También los cordones hepáticos se diferencia en el parénquima hepático y dan un origen al recubrimiento de los conductos biliares en las células hematopoyéticas y en las células del cúmrio ventral. El duodeno cubre una superficie del hígado que se diferencia en el peritoneo visceral, pero excepto en su cara craneal. En esta región, el hígado entra en contacto con un tendón central del diafragma. De este modo que esta zona nunca está cubierta del peritoneo y corresponde al área desnuda del hígado, que se puede ver ahí, el área desnuda. También da unos pliegues del peritoneo provenientes del diafragma en diferentes al hígado que constituyen los repliegues coronario anterior y el posterior, que a su vez ubican a los lados derecho y al izquierdo de la región desnuda del hígado. En la 10ª semana del desarrollo, el peso del hígado se aproxima al 10% del peso corporal total. Si bien esto se pudiera atribuirse de parte de un gran número de sinusoides, a favor de importante de su función hematopoyética. También esto tiene otra función importante del hígado que inicia aproximadamente en la semana 12 de gestación, cuando las células hepáticas comienzan a tomar el bilis. ¿Qué puede siguiente imagen? Sería la anterior de esa. Ahí podemos ver eso cafecito, que es la yema hepática de la que estamos hablando, y la vesícula biliar es la verdecita. También al mismo tiempo, puesto que ya está desarrollada la vesícula biliar y el conducto cístico es el último que se unió con un conducto hepático para integrar el coledón. Este puede ingresar en un tubo digestivo como consecuencia a su contenido, que adquiere una coloración verde oscura, y debido a los cambios de posición del duodeno, el sitio de drenaje del conducto biliar se desplaza de manera gradual desde una posición ventral inicial a otra dorsal.
Hasta aquí llega mi participación. Gracias. Ok. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Yasmín y les voy a hablar un poco acerca de la regulación molecular de la inducción hepática. Pero antes me gustaría explicarles algo que hice, no sé si se va a alcanzar a ver, pero es más o menos esto. Y lo que pensaba explicarles con esto es las 3 capas germinales, ¿verdad? Mis compañeras ya hablaron un poquito acerca de esto, pero gráficamente se vería algo así. Y permítanme, lo voy a poner por acá. Y bueno, las 3 capas germinales se forman a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario y ocurren durante la semana siguiente de la ausencia del primer periodo menstrual. Durante la tercera semana se diferencian las 3 capas a través de las cuales se forman todos los tejidos y órganos embrionarios. Estas 3 capas germinales forman el disco embrionario trilaminar, que serían el ectodermo, aquí están señaladas, que serían el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y esto dará lugar a todos los órganos y tejidos, como ya les había mencionado. El ectodermo formará todos los sistemas nerviosos central y los tejidos superficiales, como la epidermis. El endodermo, se encarga de la creación de las células y tejidos que forman parte de la histología del sistema digestivo y respiratorio. Además, gracias a la diferenciación, permite la formación de glándulas tiroides, el timo, el páncreas y órganos como el hígado y las estructuras que se encargan de la micción. Es el endodermo, que es sobre el que les estoy hablando, está acá señalado, que es como la capa de las cholitas amarillas. El ectodermo es la estructura más importante que forma el sistema nervioso, y esta capa se encarga de que comience el desarrollo del cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal y pues los nervios. El mesodermo, que es se origina en la tercera capa celular, sitúa al ectodermo y parte del endodermo y el llamado pues mesodermo, ¿verdad? En los animales poseen esta tercera hoja embrionaria y son denominados triblásticos. Pertenecen al grupo de la bilatería. Como les estaba mencionando, en resumen, el aparato digestivo, que es el tema general, se deriva específicamente del endodermo y del mesodermo, que forman pues el epitelio y la musculatura lisa respectivamente. La formación del hígado, que es un poco más sobre mi tema específico, en embriología y la vía biliar, el hígado se forma o se origina cerca de la unión del intestino anterior y el intestino medio, como un divertículo ventral que después se divide en una yema craneal, la cual da origen al hígado, y la vía biliar intrahepática, y una yema caudal que da origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Bueno, ahora que ya les explico un poquito acerca de la maqueta que hice, entrando un poquito más en el tema de regulación molecular de la inducción hepática, tenemos que todo el endodermo del intestino anterior tiene potencial para expresar genes específicos del hígado y diferenciarse en tejidos hepáticos. Sin embargo, esta expresión se ve bloqueada por factores productores producidos por tejidos circundantes, entre ellos el ectodermo, el mesodermo no cardíaco y en particular la notocorda. La acción de estos inhibidores es bloqueada por la región hepática potencial por el factor de crecimiento de fibroblasto 2. Se secretan el mesodermo cardíaco y las células endoteliales formadoras de vasos sanguíneos adyacentes, el tubo intestinal en el sitio de vaginación de la yema hepática. De este modo, el mesodermo cardíaco, junto con las células endoteliales vasculares vacinas, instruye al endodermo intestinal para expresar genes específicos del hígado al bloquear a un factor que los inhibe.
Otros factores que participan en la instrucción son las proteínas morfogenéticas óseas que secretan el tabique transverso. Estas parecen potenciar la capacidad del endodermo hepático para responder al potencial por el factor de crecimiento de fibroblastos. Una vez recibida esta instrucción, las células en el campo hepático se diferencian en hepatocitos como en líneas celulares biliares, proceso que es regulado por lo menos en parte por los factores de transcripción nuclear de los hepatocitos de tipo 3 y de tipo 4. Eso es prácticamente un resumen acerca del primer subtema que me tocó. Y el segundo hice una tipo maqueta para eso, que está acá, pero necesito ordenar unas cosas aquí. Ok, ese. Sí, creo que ahí no el segundo subtema es sobre... Casi no se te escucha, Jocelyn. Ahora sí me escuchan. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok. No sé cómo presentar esto. Bueno, me lo voy a poner enfrente para que lo vean. Así. Ahí. Creo que no voy a alcanzar a ver los nombres, así que voy a intentar señalarse. Ok. La regulación molecular del páncreas es gracias a dos yemas, una ventral y una dorsal, que se forma por el revestimiento endodérmico del duodeno. La ventral está cerca del colédoco y la dorsal está en el mesodermo dorsal. Luego ocurre un cambio drástico en el duodeno y es que adquiere una forma de C porque da un giro a la derecha que hará que la yema ventral también gire y se sitúe en la parte inferior a la yema dorsal. Así se forma lo que conocemos como páncreas. El páncreas tiene un conducto principal llamado conducto de Wirsing, que es la línea de aquí abajo. Que es la línea de aquí abajito. Ambas yemas tienen un conducto respectivamente y cuando se unen dan origen al conducto de Wirsing. Luego está el conducto de Santorini, que es el que está arriba, que es esta otra línea. Este conducto puede ocurrir o no, dependiendo del feto, y se da origen gracias al segmento proximal del conducto pancreático dorsal. Si este deja de existir, entonces el conducto pancreático accesorio y la pápila menor no van a existir. Esta pápula, y esta, por así decirlo, afección de que no existan, no afecta absolutamente en nada al feto. La pápila mayor es el punto de unión del colédoco y el conducto pancreático principal. El punto de unión que va a drenar el duodeno se le conoce como pápila mayor. Y la regulación molecular del páncreas ocurre gracias a los genes receptores de crecimiento de fibroblasto 2. La proteína de factor de crecimiento de tipo 2 participa en la multiplicación y la maduración de células, así como la formación de vasos sanguíneos nuevos, la cicatrización de heridas, el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los huesos. Esto beneficia en ambos y ayuda a expresar el gen de Sonic Hedgehog, que se abrevia SHH, no sé si se pronuncia así, y es un morfógeno esencial para el desarrollo de diversas estructuras, tales como la notocorda, la placa del piso del tubo neural, miembros, entre otros. Y ayuda a la formación de yema dorsal y también ayuda a que el mesodermo visceral se induzca para la formación de la yema dorsal. También está la regulación de la proliferación celular y la invasión en células de cáncer, que esta es regulada por la PDX1. En el páncreas la regulación a la baja de expresión
está regulada por la PDX1, como les mencionaba, que está inhibe el crecimiento de las células de cáncer. El páncreas indica cómo la regulación es positiva, y por último están los genes, perdón, el gen PAX4 y 6, o PAX4, que dependiendo de las células, por ejemplo, si hay un grupo de células que van a expresarse como ambos genes, dan origen a las células beta, que van a ser las secretadas de la insulina, y del grupo del cel que va solo a expresarse del PAX6, que van a dar origen a las células alfas encargadas de las células del glucagón. Y esta es mi parte. Tengan buenas noches. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Bueno, yo les voy a continuar hablando del intestino medio y el intestino posterior. En esta maqueta podemos observar que esta parte de acá es el intestino anterior, perdón. Esta parte es el intestino medio y esta parte es el intestino posterior. Bueno, para empezar les voy a hablar un poco sobre el intestino medio. Algo importante que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de intestino medio estamos hablando bastante de lo que es el intestino delgado y una parte del intestino grueso. En la quinta semana, el intestino medio va a estar suspendido por una pared abdominal dorsal por medio de un mesenterio corto. Este se va a comunicar con el saco vitelino a través del conducto vitelino o el pedículo vitelino. Este va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior. En esta maqueta, no sé si pueden observar, esta parte de acá es el estómago, esta parte es el duodeno, esta es la rama cefálica, esta de abajo es la rama caudal y este es el conducto vitelino. Esta es la arteria mesentérica superior. Nos podemos preguntar en qué se caracteriza el intestino medio del intestino anterior y el intestino posterior. Bueno, pues este se caracteriza por tener una elongación rápida. ¿A qué nos referimos con elongación rápida? Nos referimos a un estiramiento o alargamiento mucho más rápido. Es por esto que el intestino delgado tiene esta forma de ser realmente largo. Este también se hace bastante tortuoso, que quiere decir que tiene varias curvas u ondulaciones irregulares. Por esta elongación se forma lo que es la asa intestinal primitiva. La asa intestinal primitiva es todo esto que recorre aquí. Esta va a tener las dos ramas que les mencionaba, la rama cefálica y la rama caudal. La rama cefálica va a generar la porción distal del duodeno, va a formar todo lo que es el yeyuno y una parte del íleon. La rama caudal va a formar la región inferior del íleon, el ciego es la bolsa que se forma, la bolsa que forma la primera parte del intestino grueso. También va a formar el apéndice, el colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Todas estas partes que les acabo de mencionar van a estar derivadas únicamente del intestino medio. Mencionar también la hernia fisiológica. Bueno, como el asa intestinal primitiva va a formar la elongación rápida. Va a formar la elongación rápida. Junto a esta se va a la expansión del hígado, que va a hacer que la cavidad abdominal sea más pequeña para así poder contener estas asas intestinales y el hígado. Por lo tanto, la va a herniar o a sacar todas estas asas intestinales y a diversas vísceras, hacia la parte del cordón umbilical en la sexta semana. Es por esto que se le llama hernia umbilical. La hernia umbilical se da por el hecho de ser demasiado largo. También mencionar la rotación del intestino medio. Como se genera la hernia, también se va a formar la rotación del intestino. ¿Esto qué quiere decir? Que la rama cefálica va a dirigirse a la parte inferior, mientras que la rama caudal se va a dirigir a la parte superior. Como podemos observar aquí, el intestino medio
va a rotar en torno a la arteria mesentérica superior. Esta es la rama cefálica que si recuerdan está en la parte de arriba, que es esta. Pero como se ha rotado, la rama cefálica va a pasar a ser inferior y la rama caudal pasa a ser superior. En esta parte de acá también se encuentra lo que es la yema cecal, que más adelante les voy a mencionar un poco sobre ella. Durante esta rotación se van a formar una serie de asas plegadas y el intestino grueso, que es la rama caudal, también se va a elongar, pero este no va a participar en el plegamiento. ¿Por qué? Porque la elongación de este no es tan excesiva como lo es la del intestino delgado. Durante la herniación, el intestino va a rotar 90 grados y durante su retorno va a rotar 180 grados, haciendo un total de 270 grados. La rotación de las asas intestinales, como les mencioné hace un momento, en la 10ª semana, las asas intestinales que ya estaban herniadas en la 6ª semana que les mencioné, estas van a regresar a la cavidad abdominal, de modo que el segmento proximal del Y1 va a ser el primero en regresar, ubicándose así en el lado izquierdo. Nos preguntamos por qué es importante que el intestino medio se rote. Bueno, este tiene la importancia ya que es para darle la parte inferior a la rama cefálica, o sea, el intestino delgado, y que este así sea el primero en poder regresar. Gradualmente, los demás segmentos van a hacer que la continuación del intestino delgado y posteriormente lo que es el intestino grueso. Van a ubicarse más hacia el lado derecho, por así decir, se van a ir como rellenando la cavidad abdominal para darle la forma al intestino grueso. Pero si por alguna razón el intestino medio no se llegara a rotar o el intestino grueso llegase a regresar primero, este se ubicaría en la parte donde el intestino delgado tendría que quedar. En la 6ª semana va a aparecer lo que es la yema caudal que les mencionaba, que no sé si logran observar bien en esta imagen. En esta imagen, esta es la yema cecal, que es lo que les mencionaba que se puede observar en esta parte de acá, es la yema cecal. Se presenta como una dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primitiva. Algo importante que se menciona es que el primer segmento en regresar a la cavidad abdominal es el segmento proximal del Y1 y el último en regresar es la yema cecal. Temporalmente, la yema cecal va a permanecer en el cuadrante superior. Un momento. Observamos aquí. Temporalmente la yema cecal va a permanecer en el cuadrante superior derecho, justo aquí, que va a estar debajo del lóbulo derecho del hígado. Pero sin embargo, este va a descender, como podemos observar aquí, este va a descender hacia la fosa ilíaca derecha, para así constituir el colon ascendente y el ángulo hepático. Como podemos observar, el colon ascendente es el que se encuentra acá y el ángulo hepático está formado acá. Al ser la yema cecal la última en regresar, esta se va a colocar primero al nivel del cuadrante superior derecho, pero luego cuando desciende a la fosa ilíaca derecha y este descenso es el que forma el colon ascendente y el ángulo hepático. Algo importante también es que la yema cecal es la que le va a dar el origen al apéndice. Así este tendrá una posición final posterior al ciego, que sería retrocecal, y una al colon, que sería retrocólica. Podemos mencionar las anomalías de los mesenterios. Lo normal es que el colon ascendente, con excepción de su extremo distal, este se adhiera a la pared abdominal posterior por el mesenterio, pero si por una razón este no se llegara a fijar, podría tener dos posibles consecuencias. La primera sería un desplazamiento del mismo, causando así que el colon girara sobre él mismo y generando un vólvulo del ciego y del colon, produciendo así una obstrucción intestinal. Y la segunda sería que algunas de las porciones del intestino delgado
quedarían atrapadas detrás del colon ascendente, formando así lo que conocemos como una hernia retrocólica. Un defecto que se puede mencionar es el onfalocele. Como pueden observar, es una herniación de las vísceras abdominales que se da por un anillo umbilical agrandado. Se produce cuando no hay una capacidad de regresar a la cavidad abdominal. Es como el embrión tiene las vísceras por fuera, como pueden observar en la imagen. Y también mencionarles algunas anomalías del conducto vitelino. En el conducto vitelino se suelen dar 3 tipos de anomalías. La primera es el divertículo de Meckel o divertículo ileal, que es la que observamos aquí. En esta hay una persistencia de un pequeño segmento de conducto vitelino. Si llegase a tener algún tipo de tejido pancreático, podría llegar a causar una ulceración, hemorragia e incluso a perforar. Aquí podemos observar esta parte de acá es el divertículo de Meckel o divertículo ileal. Se encuentra ubicado en los laterales del intestino delgado, cerca del ligamento vitelino. Otro que mencionábamos puede ser el quiste vitelino o también llamado enterocistoma. En la persistencia de la porción intermedia o cordones fibrosos de los extremos, en lugar de persistir en los laterales, esto persiste en la porción intermedia. Como podemos observar aquí, está en la porción intermedia. En el divertículo de Meckel observamos que se encuentra en los laterales, pero en el quiste vitelino, se encuentra en el centro medio. Está ubicada en los ligamentos vitelinos. Y la última es la fístula vitelina o también llamada fístula umbilical. Pero nos preguntamos qué es una fístula. Una fístula es una conexión anormal que se da entre 2 partes del cuerpo. En este caso sería entre el intestino delgado y el ombligo. Como podemos observar, están unidos y lo que causaría esto es que la materia fecal que normalmente pasa por el intestino delgado salga a través del ombligo, no del recto. También algunos defectos de la rotación intestinal, podemos mencionar 2. Es cuando se forma el colon izquierdo y también una rotación inversa de las asas intestinales. Podemos observar en esta. Este es el colon izquierdo. Lo normal es que el asa rote 270 grados para que así la rama caudal esté en el extremo superior y la rama cefálica en el inferior, como se los mencioné al principio. Pero si no se llegase a rotar estos 270 grados, lo que podría pasar es que el colon y el ciego serían los primeros en regresar y se ubicarían a nivel izquierdo y el intestino delgado a nivel derecho. Como podemos observar, el colon y el ciego están ubicados a nivel izquierdo y el intestino está ubicado a nivel derecho. Y la otra es la rotación inversa de las asas intestinales. Esta lo que ocasiona es que el duodeno pase encima del colon transverso, y el colon transverso queda atrapado atrás del duodeno. Y también se establece atrás de las arterias mesentéricas superior. Ahora, para hablarles sobre el intestino posterior. Bueno, cuando hablamos del intestino posterior nos estamos refiriendo a lo que es el resto del colon hasta el ano. Va a dar origen a un tercio distal del colon transverso, al colon descendiente, al recto y a algunos componentes al componente superior del conducto anal. En esta maqueta podemos observar que este es el intestino posterior. La porción terminal ingresará a la región posterior de la cloaca. La cloaca es una cavidad cubierta por endodermo que en su límite ventral va a estar cubierta por endodermo. El límite se conoce como una membrana cloacal. También tenemos un tabique urorectal que es mesodermo. Va a separar el alantoides y el intestino posterior. En esta maqueta, ese que observamos aquí es el alantoides. Este es el intestino posterior. Este es el tabique urorectal. Esta que observamos acá es la cloaca y esta de acá es la membrana cloacal.
A medida que el embrión va creciendo y continúa con el pliegue caudal, la punta del tabique urorectal estará más cercana a la membrana cloacal. Como podemos observar, el tabique urorectal está más separado de la membrana cloacal, pero en esta otra ya podemos observar que ya está mucho más cerca. A finales de la 7ª semana, esta se va a romper y va a generar la abertura anal y generará también la abertura ventral. Como podemos observar, el tabique urorectal que pasaba por aquí lo rompió y creó aquí la abertura anal y también la abertura ventral. Esto se da por la penetración que el tabique urorectal hace con la cloaca. Algo también que podemos mencionar es que el segmento caudal del conducto anal, o sea, el endodermo, va a recibir su irrigación de las arterias rectales inferiores, que son las ramas de las arterias pudendas internas. Y el segmento cefálico del conducto anal, que es endodermo, va a recibir su irrigación de la arteria rectal superior, que es la rama de la arteria mesentérica inferior. Para ir finalizando, algunas anomalías que se presentan en el intestino posterior. Bueno, cuando hablamos de anomalías en el intestino posterior, siempre nos vamos a estar refiriendo a las fístulas. Se puede dar fístulas rectouretrales y fístulas rectovaginales. Como podemos observar en esta imagen, esta es fístula urorectal y esta es una fístula rectovaginal. La rectovaginal se da específicamente en la mujer y la urorectal se da en el hombre. Estas se pueden dar por anomalías en la formación de la cloaca, ya sea porque esta es demasiado pequeña o cuando el tabique urorectal no se extiende demasiado. Por lo tanto, este se va a dividir por completo y la parte rectal, uretral y vaginal. Como podemos observar, el recto, que es este, ¿lo logran observar? Sí. El recto, que es este, se va a unir con la uretra formando la fístula. Y en esta podemos observar cómo el recto se une como a una parte de la vagina, formando así el recto vaginal. También las fístulas o atresias rectoanales, estas se dan cuando un tubo estrecho o remanente fibroso queda conectado con la superficie del periné. Por ejemplo, podemos observar aquí al recto que está unido de forma anormal, como lo mencionaba, con el periné, formando así la fístula rectoperineal. Y en esta observamos un ano imperforado, que esta es cuando el ano no se rompe por completo y no hay una continuidad del recto o de la foseta anal. Como podemos observar, el recto queda solamente aquí, no se logró romper el ano por completo y no hay una continuidad de la foseta anal. Y esto ha sido toda nuestra exposición, espero hayan logrado entender un poco. Muy bien. ¿Aquí terminan? Sí. Sí. Ok. Ok, muy bien. Vamos a ver. Así en resumen. Primero, ¿qué se origina del intestino anterior? ¿Qué órganos son los definitivos que se originan del intestino anterior? Hola. El intestino anterior. Ajá. Era el estómago. Ajá. El esófago. Ajá. Y la faringe. Faringe. ¿Qué más? Esófago. Esófago. Ay, si no me escuchan bien, está lloviendo. Sí, esófago, estómago y faringe. Solo eso. También se origina la vesícula, los ductos biliares, perdón, y el páncreas. Ay, el páncreas. Vaya, vamos a ver. Katie. ¿Y del intestino medio?
Hola. Tenía que ver con ¿cómo se llama? El intestino grueso y el intestino delgado. Del intestino medio era lo de la rama cecal y la rama caudal, y cada una de estas formaba el yeyuno, el ilion, el duodeno, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los tercios proximales del colon transverso. Una pregunta, Xiomara. ¿El duodeno completamente? ¿Ah? El duodeno se formaba ya se formaba por la yema secal, por la yema secal de que esta era la de... El duodeno de la yema secal. ¿Ah? ¿De Lhasa? Ay, no, es el páncreas. No, va. Muy bien, pero una parte del duodeno proviene del intestino anterior, una parte. Y la parte más inferior proviene del intestino medio. Pero muy bien, Xiomara. Ajá, ¿y del intestino posterior? De ese se formaba ahí sí, el apéndice que viene de la yema secal, una parte del ilion creo que decía, el ciego y los 2 tercios proximales del colon transverso. A ver. ¿El apéndice y el ciego provienen del intestino posterior? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Del intestino posterior era el recto y Ajá. El recto, la cavidad ventral y la cavidad... no me acuerdo. Va, miren, es muy importante que conozcamos que ayer nos comenzaron a hablar sobre el tubo digestivo primitivo o el intestino primitivo. ¿Se recuerdan de eso? Sí, ayer nos hablaron de un tabique traqueosofágico que nos dividía en una parte anterior que era la que daba origen a laringe, parte de la faringe, tráquea, bronquios y los pulmones. Y la parte que quedaba posterior era lo que nos daba origen a la laringofaringe, orofaringe y parte del esófago. Y de ahí venía todo para abajo, ¿verdad? Todo lo que es intestino, el sistema digestivo, que es donde han retomado ustedes. Los temas van en orden, si ustedes se fijan. Entonces hay algo que yo quiero que quede muy claro en ustedes. El intestino primitivo se divide en 3 porciones. Ustedes lo han descrito muy bien. Son 3 porciones. Intestino primitivo anterior, medio y posterior. Ok. Pero cada uno tiene un punto de inicio y un punto de finalización. El punto de inicio del intestino anterior es lo que corresponde a esófago, estómago y la segunda porción del duodeno. El duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, tiene 3 porciones. O sea, el intestino delgado tiene 3 porciones. Duodeno, yeyuno e ilion. Pues el intestino anterior solo llega hasta la segunda porción del duodeno. Hasta ahí llega. Ahora, de la segunda porción del duodeno hasta llegar a los 2 tercios anteriores del colon, eso es intestino medio. Y el último tercio del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano, eso ya es intestino posterior. ¿Ok? ¿Se entiende? Se va a entender mejor si lo ven en un dibujo. Oye, yo lástima no tengo imágenes, pero busquen un dibujo y lo van a entender mejor. ¿Por qué me interesa que comprendan esto? Porque la irrigación del intestino viene de acuerdo a esta subdivisión. Intestino primitivo anterior, medio y posterior. Ahí se involucran 3 arterias principales que son ramas de la arteria aorta. La arteria celíaca, el tronco celíaco, es el que irriga
aparte del esófago, estómago, hígado, páncreas, duodeno. La arteria mesentérica superior, que ustedes la hablaron muy bien, esta se encarga de irrigar al intestino delgado y aparte del colon ascendente y parte del colon transverso. Y la mesentérica inferior, que es la parte final. Me interesa que comprendan eso. Si lo comprenden, ya la hicimos. Vamos a ver. ¿Y qué es un mesenterio? ¿O qué son los mesenterios? Ya que me hablaron bastante de los mesenterios. ¿Qué son los mesenterios? ¿Qué es un mesenterio? No sé si es una capa doble que une al intestino con la pared abdominal. A ver, ¿cómo es, Yasmin? Es una capa doble del peritoneo. Ajá. Que encierra un órgano y lo suspende de la pared abdominal posterior. A ver, ¿el mesenterio es peritoneo o el peritoneo es mesenterio? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Qué es el peritoneo? Es una capa doble del peritoneo. Ah, ¿qué es el peritoneo entonces? ¿Qué es el peritoneo? Es una membrana serosa que recubre las paredes de la cavidad. Va, espérenme, vamos a ver. Espérenme. Yasmin. Va, ya tiene punto Yasmin. ¿Cómo es, Katie? A ver, explíqueme. Es una membrana serosa que esta recubre las paredes de la cavidad abdominal. Que recubre la cavidad abdominal. Ajá, entonces, un mesenterio, ¿qué función tiene? Como de proteger. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo que dijo Yasmin? ¿Qué? ¿No es que lo mantiene en su lugar? ¿Lo mantiene? Lo sostiene. ¿En su lugar? No. Ajá, Katie. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Yasmin? ¿Qué es lo que hace, Yasmin? El mesenterio. Es el que adhiere los intestinos a la pared abdominal. Es el que fija. Los mesenterios, más adelante vamos a ver lo del peritoneo, cómo hay unas proyecciones. Una de esas proyecciones son los mesenterios. Hay diferentes mesenterios. Hay un mesogastrio, hay un mesocolon transverso, hay un mesosigmoides, hay un mesoapéndice, que es la función de ellos, y el mesenterio, que es el que abarca, es el que abraza a todas las asas intestinales, las fija a la pared posterior, o sea, evita que se dispersen, pues, en la pared abdominal. ¿A quién le quiere dar punto, Katie? A Catherine Gabriela. A Catherine Gabriel, allá está. Muy bien. Vamos a ver. Y miren una cosa, ustedes me estuvieron hablando del ligamento falciforme. Les pregunto una cosa, así aparece en su literatura. No decían falciforme, decían otro nombre, fusiforme como que decían, pero ¿qué es? Así aparece en la literatura que ustedes estudiaron, ligamento falciforme. Con ese nombre. Sí, así aparecía. Así aparece. Sí. Vale. ¿Qué es entonces el ligamento falciforme? Se supone que el ligamento falciforme se extiende desde el hígado hasta una pared ventral. ¿Pero qué es, pues? Usted me lo está describiendo, pero ¿qué es el ligamento falciforme? Hola. No sé, doctor, si esa sería la que une al diafragma y la pared abdominal anterior. Por ahí va. Pero es que miren, vale, voy a una cosa. Como
Ajá. Es una estructura fibrosa. Ajá. Se dice que también es alargada. Ajá. Ya anterior a posterior. Vaya, el ligamento como nombre de ligamento falciforme es una estructura después del nacimiento. Embriológicamente no existe con ese nombre. No existe como ligamento falciforme. ¿Cuáles son los ligamentos del hígado? ¿O qué función tiene el ligamento falciforme en el hígado? ¿Para qué sirve el ligamento falciforme en el hígado? Sería como un medio de fijación. Digamos que es una función, muy bien, pero ¿qué otra función tiene? También conectaría la cara diafragmática. 2. ¿Qué otra más? Es el que lo divide en dos lóbulos, derecho e izquierdo, el ligamento falciforme. Ahora, lo que les quiero decir es que como estructuras embrionarias no tiene nombre de ligamento, es parte del desarrollo, es parte hasta de la unión. Bueno, el ligamento falciforme se extiende con el ligamento redondo, que es la vena umbilical, que da directamente al hígado. Entonces, embriológicamente no tiene nombre de ligamento falciforme. El nombre lo adquiere ya después, cuando por completo se degeneran, pues, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién me estuvo respondiendo eso? Katie, de nuevo. ¿Quién le va a dar punto, Katie? Xiomara. Xiomara. ¿Quién Xiomara usted? ¿Dónde la tengo? Xiomara ya tiene. ¿Quién no tiene? Catherine. Catherine ya no tiene. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo está eso de la rotación del estómago? Que también me hablaron bastante. ¿Cómo entendieron eso de la rotación del estómago? No sé, doctor, pero según lo que yo entendí, se daba la rotación para así poder darle como la forma, por así decir, al intestino delgado y... No, al estómago. Ajá. ¿Por qué rota? Tiene mucho que ver con lo que usted explicó del intestino delgado, específicamente de las asas yeyunales y de las asas ileales. Por ahí viene. ¿Por qué rota? ¿Cuál es la parte dilatada o ensanchada del estómago? ¿La parte ventral o la parte dorsal? ¿A dónde se hace más grande el estómago? ¿En la parte ventral o la parte dorsal? Vaya, se las pongo más fácil. Imaginemos que es un tubo. Es un tubo, pero hay una parte que comienza a crecer. Entonces, ese crecimiento hace que rote. ¿Cuáles son las partes del estómago? ¿Cuáles son las partes del estómago? La región esofágica. Una. También el intestino anterior. ¿Ah? El intestino anterior. No, espérenme. Las partes del estómago son la porción esofágica que se llama cardia, la porción duodenal que se llama pílori, el cuerpo y el fondo. Pero existen dos partes importantes, curvatura mayor, curvatura menor. La curvatura mayor es la parte más gruesa, más grande del estómago. Esa se forma en la parte posterior, cuando el intestino primitivo está todavía sin girar. Entonces,
la parte más grande, que es la curvatura mayor, pasa a ser la porción derecha. Y en la otra la porción izquierda. Y la porción de la curvatura menor pasa a ser la parte derecha. Por eso gira, porque la parte más ensanchada ya no cabe. A la par está creciendo el hígado. A un lado le está creciendo el páncreas. Se están aumentando de tamaño el duodeno, entonces no cabe. Entonces, ¡pum!, gira. Eso no sé, ¿quién inerva al estómago? ¿Quién le da inervación al estómago? ¿Qué nervio le da inervación al estómago? ¿Cuál es el nervio que es más vago? El nervio vago. El nervio vago, ese sería el par craneal 10. Entonces, el nervio, esa es la explicación de que rota, es lo que nos dice de que una parte del vago inerva la cara anterior y otro inerva la cara posterior por la rotación. Cuando rotó, cambió la posición. A ver, y vamos a ver. ¿Por qué hay dos conductos del páncreas? ¿Cómo se llaman esos dos conductos del páncreas? Yasmín. ¿Cuáles son los dos conductos del páncreas? Para que le regale punto a alguien. Era el de Sartoni. Santorini, ajá. Santorini, ¿Y ¿verdad? el otro? El otro tenía un nombre extraño. De Wilson. De Wilson, el conducto de Wilson. Ajá, ¿cuál es el más grande? ¿Wilson o Santorini? El de... Espera, me ubico. Es que era como que se unían, pero el de Santorini creo que era más largo y el otro se adhería a él. No. ¿Cuál es digamos cuál es el principal? Pues vaya, mejor digamos eso. ¿Cuál es el principal? El principal es el de Wilson. El principal es el de Wilson y el otro es más pequeño, es el accesorio. Como usted lo dijo, en algunos pacientes no existe el conducto de Santorini. Ahora, ¿por qué hay dos conductos? ¿Por qué hay dos conductos? Si solo es un solo órgano. ¿Cuántas yemas pancreáticas hay? Dos yemas pancreáticas. Una es anterior y la otra Ventral es y dorsal. ventral y dorsal. Ventral. Estas yemas se terminan uniendo. Al unirse, por eso hay dos conductos. Porque la ventral y la dorsal, cada quien tiene un conducto. Entonces, por eso cuando se unen es que aparecen pues dos conductos. Yasmin, ¿a quién le va a dar punto? Le falta a Karina, a Jaime, a Reina. A mí. ¿A quién? A mí. No, usted ya tiene. Yo sí, pero puedo tener dos. No, solo uno. Pues a Catherine. No, a Katy se lo dieron, ¿verdad? Entonces a Reina. A Reina. Vamos a ver. Vamos a preguntar lo último. Miren, este tema tiene un montón de preguntas. Yo tengo un montón de preguntas aquí. Ahí se las voy a preguntar en el parcial. ¿A qué da origen el conducto ónfalo-mesentérico? Va, la última. ¿A qué da origen el conducto ónfalo-mesentérico? O mejor dicho, ¿qué es el conducto ónfalo-mesentérico? En una imagen lo vi. Ese era el que daba comunicación al intestino primitivo y al saco vitelino. Vaya, muy bien, Mita. Ajá. ¿Qué iba a decir, Xiomara? No, eso de que daba la comunicación al intestino primitivo y al saco vitelino, lo que ya dijo Yasmin. Muy bien, pero ¿a qué da origen, pues? Ajá. ¿A qué da origen? Para que sea la pregunta completa. ¿A la yema qué? ¿Yema?
¿No es la yema cecal? A la yema cecal, muy bien. Entonces, si da origen a la yema cecal, ¿a qué da origen? ¿Qué se origina de la yema cecal? ¿El páncreas? No, no. Ay, sí la sé. ¿El que no ve? El ciego. El ciego, ¿y a qué más? El apéndice. El ciego y apéndice. O sea, el conducto onfalomesentérico realmente es la señal. O sea, ese conducto realmente, en alguna otra literatura describe que prácticamente él es el que jala las asas intestinales del duodeno y del yeyuno hacia el saco vitelino. ¿Por qué las ala? ¿Por qué se van para el saco, Xiomara? ¿Por qué se van? ¿Por qué se salen? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Hernia qué? No. ¿Hernia qué? ¿Cómo se llama? ¿Hernia qué? Umbilical. Hernia umbilical, una hernia umbilical fisiológica. ¿Por qué se da ese proceso? ¿Para qué es necesario ese proceso? Así como hablamos de que el estómago ya no cabe y por eso rota, ¿verdad? Las asas intestinales del duodeno y del yeyuno crecen más rápido que todo lo demás del intestino. ¿Cuánto llega a medir el intestino delgado? ¿Cuánto es la longitud? A ver si lo investigaron. ¿Cuántos metros de intestino delgado tenemos? Pues 5. Son 7 metros. Son 7 metros aproximadamente. Entonces, y la mayor, si el duodeno solo mide como 40 centímetros o menos, para eso me recuerdo ahorita, pero es bien poco. La mayor parte es duodeno y yeyuno. Entonces, ¿por qué se tienen que salir del cuerpo estas asas intestinales? Para poder crecer. Para poder, la señal es el conducto onfalomesentérico, prácticamente las ala hacia afuera. Y luego, pues, las regresa. Y ahí se dan los problemas de los que usted habló, como el onfalocele, por ejemplo. ¿Verdad? ¿A quién le va a dar el punto, tío Omar? Jaime y Karina faltan. Ah, no, solo Jaime y Karina bien que ya no, ¿verdad? Sí, a Jaime. Va, a Jaime. Bueno, muy bien. Vamos con el tema, ¿qué? Urogenital. Ahí va María Guadalupe. Sí, buenas noches, doctor. Muy bien. En 15 minutos nos vemos aquí. ¿Ok? Bueno, está bien.